Hola y bienvenidos una vez más. En el video anterior comenzamos a trabajar con los sembradores. En este video vamos a continuar y vamos a aprender a cómo insertar en la base de datos más de una entidad. En este caso, ya que estamos trabajando con usuarios, a cómo guardar más de un usuario. Así es que comencemos. Ahora, ya hemos exitosamente logrado sembrar un usuario. Pero ¿qué si quisiéramos más de uno? ¿Qué si quisiéramos dos? Bueno, es tan sencillo como copiar y pegar tal vez esto de acá. Y simplemente cambiarle, tal vez de Tony ahora sería José R, y le cambiamos el correo electrónico, porque recuerden que este campo de correo electrónico es único, así es que si dejamos el mismo correo electrónico para ambos, vamos a tener un error cuando ejecutemos esa migración. Pero bueno, si yo hago esto, guardo los cambios y le voy a dejar la misma contraseña, por cierto. Si yo guardo los cambios, vuelvo a abrir una terminal y vuelvo a ejecutar esa migración junto con las semillas, junto con nuestro sembrador. Si se dan cuenta, una vez que ha terminado exitosamente, voy a regresar a mi base de datos y voy a refrescar. Y como pueden ver, ahora tenemos dos usuarios, sin tener que haber manualmente ido al formulario de registrar y hacer esto manualmente por cada uno de ellos. Ahora, si recuerdan, teníamos también categorías. Y si yo refresco, bueno, ya no están. ¿Por qué? Porque ejecutamos esa migración, lo cual destruyó toda la información en la tabla de categorías y nos ha dejado sin ninguna de ellas. Ahorita, en unos minutos vamos a encargarnos de crear un sembrador para estas categorías también. Pero antes de eso, voy a regresar a la de usuarios y quiero mostrarles una última cosa. Voy a minimizar acá mi terminal y ahora hemos estado usando este método de crear una nueva entidad llamada usuarios, asignarle el valor a cada uno de sus propiedades y ya luego usar el método de guardar. Pero nuestro controlador en el que estamos creando entidades como publicaciones o categorías, no lo usamos de esa manera. Les mostré que también podemos hacerlo así. Usar el modelo y usar el método de crear. Y aquí, si recuerdan, este método lo que toma es un arreglo de información. ¿Y qué es la información? Bueno, digamos que quiero usar o agregar otro usuario. Voy a copiar simplemente los campos que tienen la información de esa entidad y ya luego aquí voy primero que nada a organizar un poco los espacios para que se vea bien. Y ya luego, usando mis punteros múltiples, lo que voy a hacer es voy a cambiar estos campos a como deberían de ser, que van a ser cadenas. Es que voy a agregarles esa comilla o esas comillas simples. Y aquí voy a agregarles otra. Y ya luego, recuerden, vamos a usar la síntesis de flecha porque estamos adentro de un arreglo. Y ya luego, lo último que voy a hacer es cambiarle estos puntos y comas por coma, porque estamos adentro de un arreglo. Y este último de acá no lo necesita. Y ahora hemos exitosamente creado o alterado de esta síntesis de objeto a esta de arreglo. Y aquí todo lo que voy a hacer es crear un nuevo usuario. Este se va a llamar José, Z, y cambiar el nombre de usuario o el correo electrónico, que viene siendo lo mismo en este escenario. Ahora, si se dan cuenta, tenemos dos opciones: o usamos esta síntesis o usamos esta. Dependiendo de nuestro uso del escenario o la necesidad, va a determinar cuál usar. Una de estas tiene más ventajas sobre la otra dependiendo de distintos escenarios. Así es que, como les digo, dependiendo a nuestra necesidad es la que vamos a usar. Yo por lo general me apego a esta, ya que es un poco más corta cuando tenemos mucha información. No hay que escribir esta palabra usuario repetidamente, sino que simplemente los nombres de los campos que queremos agregar. Así es que voy a guardar cambios y voy a ejecutar una vez más para asegurarnos de que esto está funcionando. Una vez más, corremos la migración junto con el sembrador y ahora, si se dan cuenta, nos está dando un error. Nos está diciendo José ya existe. Aparentemente aquí ya ven, si se dan cuenta, como este campo es único, al tratar de crear dos usuarios con el mismo correo electrónico nos dio un error. Y perdón, no sé si lo alcanzaron a ver, se los voy a mostrar una vez más. Ya no nos lo dio, lo voy a volver a ejecutar. Y si se dan cuenta, el error nos está diciendo que la integridad de uno de los campos ha sido violada y nos está diciendo que hay un duplicado.
y nos está mostrando qué es el duplicado, que es el correo electrónico, y nos está diciendo para qué campo. Nos está diciendo que es para la tabla usuarios, para el campo correo o email, y nos está diciendo que está violando la regla de único. Así es que, si se dan cuenta, aún aquí, aún en nuestros sembradores, nuestra validación y todo eso está funcionando. Así es que aquí voy a cambiarle, porque aquí no quería llamarle José, sino que algo como, no sé, Pedro, y de igual manera al correo electrónico. Voy a guardar los cambios, y ahora sí, una vez más vamos a ejecutar esa migración. Y ahora, si se dan cuenta, todo va a ser exitoso. Si regresamos a nuestra base de datos y refrescamos, bueno, ahora tenemos los 3 usuarios sin tener que haberlos registrado manualmente. Así es que, como pueden ver, ya deberían de empezar a darse cuenta de las ventajas grandes que nos permiten estos sembradores o estas semillas. Porque así podemos fingir gran cantidad de datos, o podemos desde el principio comenzar con información en nuestras tablas, en nuestra base de datos, sin tener que crearla manualmente, sin tener que crear las categorías. Ahora, en este caso estamos creando usuarios y simplemente queremos 3. En realidad no ocupamos 3, con 1 bastaría. Pero ¿qué sucede si tenemos que crear más cosas? Como en este caso las categorías. Tal vez vamos a tener unas 5, 10, 15. Bueno, copiar y pegar se va a comenzar a convertir en algo un poco redundante. Así es que voy a mostrarles con las categorías una manera un poco diferente de hacer esto, una versión modificada de esto. Así es que vamos a comenzar yéndonos a la terminal y vamos a crear esa nueva semilla, ese nuevo documento de semilla. Y si recuerdan, es este de acá, el de Make Seed, pero ahora en vez de decirle Users, vamos a darle el nombre de la tabla de las categorías. Así es que aquí voy a cambiarle a categorías. Vamos a ejecutar y ahora deberíamos de tener ese documento de categorías Table Seeder. Voy a abrirlo, voy a minimizar la terminal y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Prácticamente voy a usar esta síntesis y vamos a crear una categoría. Ahora, recuerden, comenzamos con el nombre de el modelo que queremos. En este caso va a ser categoría, seguido por 2 puntos y nuestro método de create o crear. Y aquí adentro le vamos a pasar el arreglo de información. Ahora, como vamos a usar esta clase y no existe en este contexto, recuerden de agregar el use app diagonal categoría. Ahora sí podemos hacer uso de esta clase y no nos va a dar ningún error. Ahora, ¿qué información es la que ocupamos para las categorías? Voy a irme a la migración y vamos a abrirla. Y si se dan cuenta, solamente necesitamos 2 campos, el nombre y la descripción. Pero la descripción puede dejar nula, puede ser nula, así es que es opcional. Así es que en teoría lo único que ocupamos es el nombre, porque el identificador es asignado automáticamente, al igual que las estampas de tiempo. Así es que el nombre es lo único que necesitamos. Cuando tenemos un escenario tan sencillo como este, estamos haciendo algo más o menos así. Y sería igual a, no sé, humor, uno de ellos. Ahora, cuando tenemos un escenario así de sencillo, tal vez con un solo campo que cambiar, podemos hacer algo un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más creativo. Porque recuerden, si quisiéramos tal vez 10 categorías, tuviéramos que copiar esto y crearla, y crearla, y crearla, e irle cambiando acá, tal vez deportes, noticias, no sé. Pero ¿qué tal si en vez de hacer eso, lo que hacemos es esto? Creamos un arreglo acá arriba, un arreglo que va a contener todas las categorías. Y le voy a llamar a esta variable categorías. Y adentro de este arreglo es donde vamos a darle las categorías. Y voy a comenzar tal vez diciendo lo que queremos, una que se llame humor, una que se llame educación, vamos a tener otra que va a ser de deportes, vamos a tener otra que va a ser de acción, tal vez una que sea de noticias, otra que sea de drama y no sé, tal vez una más y le vamos a llamar suspenso. Perdón si deletreé algo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 categorías. Si quisiéramos crear cada una de estas, como acabo de decir, deberíamos de copiar y pegar este código y cambiarle acá la cadena. Pero ¿qué tal si mejor lo creamos por medio de un ciclo? Y lo que vamos a hacer es vamos a usar un for each.
Y le vamos a decir que por cada una de las entidades adentro de este arreglo llamado categorías. Así es que por cada una de las categorías como categoría. Así es que el singular, recuerden, categorías es la colección, es todo junto. Y categoría es cada uno de estos individualmente, que va a mostrar en cada uno de los ciclos que va a hacer. Así es que aquí vamos a crear nuestras llaves para este ciclo. Y lo que vamos a hacer es por cada uno de esos elementos, por cada una de esas entidades dentro del arreglo, vamos a crear una categoría. Y ahora todo lo que nos falta por hacer es hacer este nombre dinámico. No decirle que cada una de ellas va a ser humor, sino que va a tener el nombre de cada una de estas entidades. Y recuerden, ese nombre está guardado ahora aquí en esta variable. Así es que voy a copiarlo, voy a pegarlo, voy a guardar cambios y ahora por cada una de estas entidades que tenemos acá va a crear una categoría. Ahora recuerden, este método es eficiente si solamente tenemos que cambiar un campo. Ahora, no digo que solamente tenemos un campo, podemos tener más, podemos tal vez tener la descripción, o no sé, tal vez la descripción es un mal ejemplo, pero tal vez tener algún otro campo. Simplemente voy a decir otro, y si este campo en todas las categorías, en todas las categorías que creemos sea el mismo valor, como 2, bueno, podemos también tenerlo, y podemos tener tal vez más valores, pero este método funciona cuando solamente tenemos un campo que ocupa cambiar para cada uno de ellos, en este caso el nombre de la categoría. ¿Por qué? Porque es de donde estamos tomando los valores de este arreglo. Voy a guardar cambios, y vamos a ejecutar una vez más esta migración. Y ahora, al ejecutar, si se dan cuenta, acá nunca he hecho énfasis en que al lado izquierdo, si se dan cuenta, está hablando de lo que está haciendo. Dice que está migrando, migrado, migrando, migrado. Prácticamente es donde está comenzando a crear la tabla y una vez que ha terminado. Y le dice en cuánto tiempo lo creó, en .18 segundos. Y ya luego empezó a crear otra tabla y terminó. Empezó a crear la siguiente y terminó. Pero una vez que llegamos aquí, está diciendo que está sembrando. Y ya luego nos dice que ya sembró. Y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, en nuestras semillas solamente sembró una. Comenzó y terminó. Y es la de la tabla de usuarios. ¿Y por qué es esto? Bueno, es de esta manera porque una vez más creamos una semilla, pero no le dijimos que la siembre. Para decirle que la siembre, para decir que ingrese esa información en la base de datos, tenemos que agregársela al sembrador. Así es que aquí voy a duplicar esta línea de código, voy a regresar a mi semilla, voy a copiar el nombre para evitar errores ortográficos y voy a pegarlo acá. Ups, aparentemente aún copiando cometo errores. Así es que acá vamos a pegarlo. Y voy a guardar los cambios. Y ahora sí, le estamos diciendo que siembre ambas semillas. Así es que si abro mi terminal una vez más y ejecuto mi migración junto con el sembrador, si se dan cuenta, ahora me dice que comenzó a sembrar y que terminó la de usuarios. Y luego comenzó a sembrar las categorías, terminó. Y ya luego nos está diciendo que todo ha completado exitosamente. Ahora, si yo regreso a mi base de datos, o desde aquí, si yo refresco mi sitio web, si se dan cuenta, ahora tengo las 7 categorías. Si me voy a la base de datos, lógicamente a la tabla de categorías, como pueden ver, tenemos esas categorías. Así es que hemos logrado exitosamente crear categorías desde nuestro código sin necesidad de tener que hacerlo manualmente y yéndonos a este formulario de crear categorías. Y esto nos permite, bueno, una experiencia de desarrollo más eficiente, más rápida, porque ahora cada vez que tenga que hacerle cambios a la base de datos y tenga que destruirla y recrearla, no necesito crear manualmente categorías como lo he estado haciendo en los videos anteriores, sino que ahora sé que cada vez que yo vuelva a migrar mi base de datos, siempre y cuando le dé esta bandera de seed, me va a crear toda esa información automáticamente. Ahora, eso es todo acerca de sembradores. Hemos aprendido cómo crear las semillas, que es lo que tiene nuestra información, y lo hemos aprendido a hacer manualmente un dato a la vez o una entidad a la vez. Hemos aprendido una entidad a la vez de diferentes maneras y a la vez también hemos aprendido cómo hacerlo por medio de un ciclo usando un arreglo, porque yo acá si más adelante pienso, bueno, tal vez también quiero una de romance. Y guardo cambios, todo lo que tengo que hacer es volver a ejecutar esa migración y una vez más, si yo regreso a la aplicación y refresco, si se dan cuenta, al refrescar, ahora tengo,
bueno, cometimos un error. Vamos a ver qué fue ese error. Y es de que en vez de coma aquí le di un punto. Necesitamos coma, estamos separando valores. Así es que vamos a volver a ejecutar. Pero si se dan cuenta, aún después de haber cometido un error, arreglarlo es bastante fácil. Refresco y ahora sí, tengo mis categorías que, si se dan cuenta y si recuerdan, las ordenamos alfabéticamente. Así es que el identificador no está en orden, pero sí está en orden el nombre. Ahora, esto es eficiente, como en este caso, que tal vez las categorías son unas 8 en este caso, tal vez queremos algo de 10, tal vez vamos a hacerlo así por medio de un ciclo. Pero ¿qué tal si queremos usuarios? Perdón, ando apretando por todos lados. ¿Qué tal si quisiéramos crear sí, ¿qué tal si quisiéramos crear usuarios? Quisiéramos crear tal vez unos 100, unos 1000. ¿Se imaginan tener que copiar y pegar esto? O, aunque lo agregamos a un ciclo, ¿se imaginan tener que inventar 100 nombres? ¿Tener que crear 1000 nombres? Bueno, eso se convertiría en un trabajo bastante difícil. Así es que, una vez más, Laravel nos ayuda a hacer todo eso. Y de la manera que nos ayuda es por medio de factorías. En el siguiente video vamos a aprender acerca de factorías y de cómo crear grandes cantidades de información de una manera eficiente con el mínimo trabajo posible. Así es que eso es todo por este video. Si les gustó, si aprendieron algo nuevo, no se les olvide darle like, suscríbanse a mi canal y activen esas notificaciones para que no se pierdan todos los próximos videos.